Bien, en esta noche vamos a continuar con pues, la serie que hemos estado tratando las últimas semanas, la serie El fin del mundo. Amén. Y esta va a ser sería en términos de temas la quinta entrega, la quinta entrega, pero en cuanto a cómo lo hemos numerado sería el cuarto mensaje, pero realmente es el quinto mensaje. Y quiero decirte que hemos recibido mucha información acerca del tiempo del fin. Por lo menos ahora tenemos un panorama más claro de lo que el tiempo del fin involucra, ¿cierto? Quiero pensar que lo tienes. Un panorama más claro acerca del tiempo del fin. Yo no sé si estamos en vivo o no, pero alguien de ustedes tiene conectado su YouTube porque yo no tengo nada. Y no entiendo por qué si estamos en vivo. Muy bien. Nada más dígame, por favor, si está conectado. Sí, pero aquí no se ve nada. Muy bien. ¿Qué significa el presidente Trump en el tiempo del fin? Quizás para algunas personas esta parte es un poco desagradable solamente, o sobre todo si nos sintonizan en América Latina. Cuando hablamos del tiempo del fin, hay mucha gente que tiene sentimientos encontrados acerca del presidente de esta nación. Hay mucha gente que sencillamente no le tienen buena disposición, podemos decir. Ahora sí ya me conecté, estaba medio desconectado aquí. Pero, ¿qué significa la persona del presidente Donald Trump en relación con el tiempo del fin? Antes que avance, quiero decirte algo para empezar. La reelección del presidente Donald Trump en este país determinará la existencia de la vida americana como hasta hoy la conocemos. Si otro candidato a la presidencia del Partido Demócrata o Joe Biden quedara de presidente, déjeme decirle, esto aceleraría las agendas liberales como también agendas diabólicas. Mira nada más lo que están diciendo ahorita el equipo de Joe Biden. Está diciendo que tenemos que defund the police, tenemos que desaparecer las policías, porque abusan a los negros. Y eso es verdad. Es decir, de los millones de policías, 2 o 3 lo han hecho. Pero de eso a llevar al país a remover la policía, eso sería anarquía. Y no creo que nosotros como país pudiéramos soportar semejante tontería. Así que quiero decirte que la reelección de este hombre determinará que la vida americana permanezca por lo menos 4 años más como la conocemos. En el nombre de este señor Donald Trump, en la palabra Donald, por ejemplo, su significado etimológico significa chief ruler o el jefe gobernante. Eso significa Donald, chief ruler. No nos sorprende que él sea como uno de sus títulos conocido como Commander in Chief. Ese es uno de sus títulos, Commander in Chief. Y todos fuimos tentados, y quizás todavía muchos son tentados, a juzgar al presidente Trump por su pasado no perfecto. Como si alguno de nosotros tuviera un pasado perfecto. Como si alguno de nosotros tuviera la habilidad de tirar la primera piedra. Como si hubiéramos elegido de presidente a un pastor o a un santo de Dios. Nosotros no elegimos a un hombre religioso, elegimos a un hombre para gobernar una nación. Y eso no debe perderse de nuestra mente, porque la gente ha juzgado, y también la gente de la iglesia cristiana, ha juzgado muy severamente a este presidente y se han olvidado que el anterior fue lo peor que hemos tenido en cuanto a moralidad en este país. Pero a eso no lo juzgamos nadie.
¿Sabe por qué? Porque era negro. Y juzgar a un negro hoy no está de moda, en aquel tiempo tampoco. Así que tenemos que tener cuidado en nuestras percepciones y opiniones, solo que porque no le ha tratado bien al pueblo mexicano. Hermano, remuevas eso de la cabeza. Usted no vive en México. Si usted viviera en México, entonces defienda a México. No tiene por qué defender a México si usted vive en esta nación. Y lo que haya pasado, hay una razón detrás. Ahora, para muchos nos ha quedado claro, algunos otros no, pero para muchos nos ha quedado claro quién es este hombre realmente. Detrás de sus motivaciones, detrás de cada decisión en temas como inmigración, temas como la familia, temas como la religión, temas como la economía, temas como el gobierno, temas como el arte y el entretenimiento y la media. En todos estos temas, este hombre ha demostrado defender las agendas del reino de Dios. Y él no es un pastor, él no es un predicador y ha defendido cosas que nunca antes un presidente había defendido, a pesar de que muchas veces, muchos antes, se llamaban a sí mismos creyentes. Les comentaba este domingo que aquí tuvimos un presidente, Jimmy Carter. Él era bautista y desde que salió de la presidencia ha estado dando la clase bíblica dominical por 40 años y pico en su iglesia. Muy cristiano, pero cuando era presidente fue de los peores presidentes que hemos tenido. Dios está preservando, y miren la palabra que uso, preservando, no levantando, estándares y principios del reino se están preservando todavía gracias a la presidencia, a la administración de este hombre. Si no me lo quiere creer, hermano, en esta situación que se dio en la pandemia, literalmente a las iglesias nos desnudaron y nos dejaron sin derechos. Y todavía siguen hablando ahorita de eso. En la ciudad de Nueva York todavía sigue siendo ilegal reunirse en una iglesia más de 10 personas. Pero el otro día en una de las avenidas que tiene por ahí Nueva York se juntaron miles de personas con máscaras para manifestarse. Ayer en Los Ángeles 20,000 personas estaban juntas en el centro de Los Ángeles manifestándose. Pero en Los Ángeles, en California, las iglesias nada más se pueden juntar máximo 50. Pero 20,000 se juntaron el otro día, ayer. Y está bien. Nunca ha habido antes un presidente más pro-life, pro-vida, pro-Israel, pro-libertades religiosas y pro-pobres. Nunca ha habido otro así. Porque fíjate, la gente piensa que tú eres pro pobre, tú estás a favor de los pobres cuando le das de comer al pobre. Lo peor que le puedes dar a un pobre es de comer, porque eso es lo que ha hecho al pobre pobre. Eso es lo que hace la gente no prosperar, el hecho de que todo se le facilite, todo se le dé. Por eso nunca salen adelante. Y yo sé que eso choca con la mentalidad democrática que muchos quizás de ustedes tienen o tienen ahí en la Cámara. Pero su mentalidad tiene que cambiar de democracia a una teocracia, a una autoridad unilateral de una sola fuente que es el reino de Dios. Dios no le pregunta a usted si está de acuerdo o sí, ni a mí tampoco. Es una teocracia, Dios no pregunta, no es una democracia, pero nuestra mente es muy demócrata. Por eso es que, y la democracia viene del espíritu de Grecia, que es un espíritu satánico. Por eso es que hay muchos padres en los hogares que son bien demócratas. Le preguntan a los niños si quieren hacer su cama. Les preguntan a las niñas si por favor les permiten platicar con los adultos. Les preguntan a todos a los hijos, le preguntan a la esposa. Somos muy democráticos en las casas. Por eso es que estamos como estamos en la condición que estamos. Le preguntan al hijo si quiere estudiar. Me contaba Brian y Kevin el otro día que tuvieron que pasar a toda esta bola de sanganitos que están en la escuela.
Y Brian me decía que uno de ellos le habló por teléfono unos días antes de que hiciera las calificaciones finales. Y dice, Mr. Gamas, además le hablo para decirle, ¿qué quiere que yo haga? ¿Algún trabajo, algún proyecto especial para que me pase? Porque pues yo no he tenido chance de hacerlo. Y dice Brian, pero tú no has hecho nada en todos estos meses, tú nunca te reportaste. Pues nada más deme un trabajito, algo, como quiera me va a pasar o no. Y lo tienen que pasar a fuerza. Yo me pregunto, ¿dónde está ese papá y esa mamá que dejaron que ese sanganito estuviera todos los días en las computadoras que la escuela les dio? Aquellos que no tenían computadoras, no tenían tabletas, las escuelas les dio. Los que no tenían internet, las escuelas mandaban unas camionetas con una situación de wifi, ¿cómo se dice? De internet, para que la gente que no tenía pudiera captar la internet y hacer sus trabajos los niños. Somos muy democráticos y pensamos que con esa manera de ser los hijos darán mejores frutos, dan peores frutos. Déjame avanzar. Algunos han dicho, algunos profetas han dicho que Donald Trump va a tener, yo no estoy diciendo que yo creo que así va a ser, yo estoy diciendo lo que los profetas han dicho. Algunos de renombre muy confiables han dicho que esperan que en estos próximos años, si él se reelige, podrá tener un momento, Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos 2:2 dice así, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Y hay gente que está diciendo que Donald Trump tendrá un momento, Hechos 2:2. Nada más que si eso sucede, su tono va a cambiar. Y su tono por el reino de Dios será aún más fuerte. Y eso nos ayuda a nosotros. Hello. Este es el centro del mandato del Dios de los 7 colores. Dios usando hombres encumbrados en sectores sociales donde Dios quiere que estén. Yo no sé si usted se da cuenta o no, pero el hecho de que el otro día el presidente caminó hacia una iglesia quemada, llegando ahí hizo un Photoshop con su Biblia en la mano, lo que haya sido la razón, lo que haya sido, lo importante es lo que expresó después, lo que sigue expresando después, lo que sigue diciendo hoy. Y sigue diciendo hoy su representante en la conferencia de prensa decía que no está muy contento que sigan haciendo borlote estos manifestantes cuando que California no deja que las iglesias se reúnan. Ayer, por ejemplo, en Seattle, Washington, la policía ya tenía arrinconado a estos muchachos manifestantes. Les dieron la orden y se retiraron y los dejaron solos en Seattle, Washington, que hicieran desastres. Porque Black Lives Matter. La gente, las vidas negras valen. Las blancas no, las chinas no, los hispanos tampoco. Solo la gente negra. Si tú crees esa basura, hermano, yo te digo, you have no idea what you're getting into. No tiene usted ni idea en qué se está metiendo. No hay tal cosa como que... Ahora, no me entienda mal, no estoy diciendo que lo que le ha pasado a la comunidad negra, yo soy el primero en sentir lo que esta gente ha sufrido. Pero sabe, lo que esta gente ha sufrido terminó con Martin Luther King. Porque de aquí para acá, de ahí para acá, ha habido un montón de situaciones que no tienen nada que ver con cosas que valen la pena compartirse. La última vida morena, negra, que valió la pena vivirse fue este hombre, Martin Luther King. De ahí para acá, todos han sido políticos, tramposos, mentirosos, y ve tú a saber como las otras razas también. Sencillamente, no me voy a meter en Black Lives Matter porque ese ni el tema es. Dios está usando hombres encumbrados en sectores sociales porque Dios los quiere ahí. Y si usted no está de acuerdo, el presidente Donald Trump es el hombre más encumbrado, y aunque no sea, yo no sé si es creyente, yo no sé nada de su vida personal, realmente no importa. Hay un ejemplo bíblico de un rey similar llamado Ciro, que Dios usó cuando no era creyente. Él no temía al Dios de Israel, pero él sintió el peso de la mano dura que la nación que él conquistó había tenido sobre Israel, y él sintió lástima y peso y ayudó a que fueran libres. Entonces Ciro vino a ser la mano de Dios para liberar a su pueblo, y Ciro nunca fue un creyente en el Dios de Israel.
Y este hombre está encumbrado en la oficina más importante del mundo. Y tú me dices a mí que este no es Dios operando en los 7 segmentos sociales más importantes. ¿Y entonces quién es? Claro que es Dios. Y lo triste de esto es que estos hombres encumbrados, no son apóstoles, no son profetas, no son pastores. ¿Por qué? ¿Por qué no hay hombres encumbrados en esas áreas de influencia de los famosos que hay en televisión América Latina y en Estados Unidos? ¿Por qué no hay ni uno de esos famosos en esos lugares que realmente importan? Porque Dios usa al que tiene el corazón alineado con Él, no al que tiene su corazón alineado con sus agendas. El éxito ministerial de muchos los descualifica para ser usados en áreas como entretenimiento, Hollywood, la educación, el gobierno, sectores bancarios, en todo segmento social importante. Los descualifica el hecho de que tienen agendas religiosas, agendas privadas, agendas de sus propios reinos. Pero Dios tiene gente ahí encumbrada haciendo para el reino de Dios lo que tienen que hacer. Hay muchos líderes religiosos hoy que tienen sus agendas personales. Algunos son políticos más que pastores, algunos son empresarios. Aquí en Texas hay varios de esos que son empresarios más que hombres de Dios. Tú sabes que cuando un hombre tiene un libro que imprime y se lo agarra Barnes & Noble, Walmart, Target y todas las agencias de venta de libros y le dan adelantos de 1.5 o 2.5 millones de dólares, tienen que monitorear las ventas. Y si se venden en total 4 o 3 millones de libros en todo el país o en todo el mundo, es $1 por libro de regalías. ¿Tú crees que eso no le altera la visión espiritual a cualquiera? Hay hombres que yo antes admiraba cuando empezaban y hoy no los puedo ni escuchar en televisión. Me pica. Espero haber respondido la pregunta, ¿qué significa o qué importancia tiene el presidente Trump en el tiempo del fin? Bueno, esta es la significancia, que gracias a su liderazgo puede preservarse la vida como es todavía y las libertades que tenemos todavía. Déjame avanzar ahora a otra parte que tiene que ver con mucho mejor de lo que podemos imaginar o lo que podemos pensar. Y déjame decirte rápidamente que existe una marcada similitud en la esclavitud y en la liberación que experimentó el pueblo de Israel con la iglesia actual. Hay una marcada similitud entre la liberación final del pueblo de Israel de la mano de Faraón y la liberación final que Dios hará de la iglesia de mano de la bestia y el anticristo y el dragón. Y hoy día estamos viviendo nosotros, tú y yo, en algo que se llama en términos espirituales un big shift. There's a shift. Es un cambio. Así como tú manejas auto estándar y vas manejando y metes el clutch y cambias a primera, segunda, y cada vez que haces cambio, se le dice en inglés shift. Estás cambiando, cambiando. Y en ese cambio hay más fuerza, hay más impulso. También el ruido sube. Estamos en un cambio de magnitudes globales en este momento. Tanto así, hermano, que si esto no cambia, entonces Dios no vale la pena creer en Él y tú y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. De ese pelo es el shift, es el cambio que estamos hoy día viendo frente a nosotros. Déjenme saludar aquí. Ecuador, saludos. Argentina, McAllen, los que están aquí conectados, Colombia, y Barranquilla, Colombia, y Bogotá, Colombia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios sabe lo que hace, fíjate. Años atrás, todos los que se conectaban a nuestro canal antes eran puros dominicanos y de Estados Unidos. Hoy día ni dominicanos ni de Estados Unidos.
Y luego fue Colombia, puro Colombia, puro Colombia. Luego fue Perú, puro Perú, luego fue Chile, puro Chile, puro Chile. Ya sonó mexicano eso, ¿verdad? Hoy es un poco más variado. Muy bien. Son cambios de magnitudes globales, mundiales, hermano. Que si esto no cambia, hermano, estamos creyendo a un Dios que no vale la pena. Por eso es muy importante la similitud entre Israel en Egipto y la iglesia en el siglo XXI, año 2020, son similares. Y déjame mencionarte algunas. Pastor, no va a abrir la Biblia, ahorita la abrimos, calmado, relax, no tenga prisa. Ubícate mientras tanto en Éxodo capítulo 14 y ahorita llegamos ahí, pero vamos de una vez para que no se me agüite usted. Éxodo 14, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 1 de Éxodo 14, el 4 dice, 14:4 de Éxodo dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Y sigue por ahí usted el versículo 8, y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Y ahí sigue la historia. Usted léala por favor toda la historia de Éxodo 14, pero en el versículo 7 dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Es decir, el faraón, una vez que se dio cuenta que Israel había salido y se dieron cuenta de lo que hicieron, fueron tras de ellos. ¿Con cuántos carros? 600. ¿Qué relevancia tienen los carros? Bueno, que son 600, que son 6, que son 6 es número de hombre. ¿Sí? 6 es número de hombre. Y qué casualidad que la iglesia será perseguida igualmente por una entidad, por una gente que representa igual número de hombre, pero 3 veces. Es decir, lo que sufrió Israel era un 6. Lo que la iglesia sufrió, y fue duro, y fue imposible, y fue difícil de poder soportar, y fue difícil de poder vencerlo. Lo que la iglesia parece ser que va a sufrir es 3 veces el 6, pero sigue siendo el número de hombre. Está aquí. Israel empezó su recorrido quejándose. Por ejemplo, el versículo 12 lo dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien, allá había mejores panteones, allá estábamos re bien, estábamos más contentos sirviendo de esclavos a los egipcios. Moisés, ¿para qué nos sacaste? Israel sale de Egipto quejándose. La iglesia deberá comenzar la salida de su escondite, la salida de su Egipto, la salida de su temor, la salida de su miseria. Aunque vaya quejándose, tiene que ir avanzando. Hermano, yo sigo esperando todavía de los que me van a criticar en el YouTube. No me ha llegado ninguno todavía. Pero te garantizo, hay más de uno que va a soltar pronto la lengua de que por qué yo hablo cosas positivas acerca del fin cuando el panorama actual es totalmente negativo. Número 1, porque requiere a fe ver las cosas diferentes. Número 2, porque esa cantaleta ya no funciona. Ese cuento viejo ya no se lo come cualquiera. Solo la gente de vino viejo traga esas ideas, porque en el vino nuevo hay otra dimensión, hay otro entendimiento. Por eso les decía, el mensaje de los 7 colores viene muy a la par con esto. Yo siempre le llamé el mensaje de los 7 colores. Hoy entiendo que no fue un mensaje. It is a mandate, es un mandato de Dios de impactar los 7 segmentos de la sociedad. No es un mensaje, es un mandato de Dios. Pero aquí estamos nosotros como que es una sugerencia. La iglesia tiene que salir, tiene que estar avanzando. La liberación de Israel, por un lado, era imposible. Nadie jamás había vencido a Faraón. Nadie jamás se había salido vencedor contra Faraón. Nadie jamás había hecho lo que Israel hizo en Egipto por mano de Moisés. Nadie jamás había experimentado eso. Tampoco nadie jamás, el ejército de Faraón había salido tras de ellos. Y no solamente salió tras de ellos, los tenía arrinconados en el agua. ¿Para dónde se hacen?
Era imposible para Israel salvarse. Estaban perdidos, se ahogaban o los mataban, pero no tenían esperanza. Era imposible su salvación. Y sin embargo, Dios los salvó con mano fuerte. Y levantó por mano de Moisés, al levantar su mano, el agua se abrió y ellos pasaron en seco. Lo cual las películas lo pintan y es una historia muy linda. Pero nunca antes había pasado hasta entonces. Así que de eso me agarro yo para decirte, si Dios rescató a Israel de su más grande desafío, ¿por qué pensamos los creyentes del siglo XXI que Dios no puede rescatar a la iglesia de su más grande desafío? Esta es nuestro más grande desafío. Esto que tenemos frente a nosotros es la más grande situación que algún día la iglesia va a experimentar. Yendo hacia adelante, tenemos que tener la certeza del Dios de Israel, que anduvo con Israel, andará con nosotros de la misma manera. No podemos pensar que nos abandonó para morir en el desierto, nos abandonó para morir en el siglo XXI o en el año 2022. Estamos, como lo hizo con Israel. Yo estoy creyendo que Dios lo hará con la iglesia. Pastor, ¿cómo? No lo sé. Pero igualmente los judíos no sabían que Dios iba a hacer. El mismo Moisés no sabía que Dios iba a hacer eso. Porque si usted lee el capítulo entero, Dios le dice, Moisés, ¿qué es eso que la gente me está clamando? Están ahí nada más parados clamando. Dile que no estén clamando, que caminen, que avancen, que den pasos. Porque estaban ahí clamando, pero no se movían porque el agua estaba ahí. Y tú, Moisés, levanta tu mano y cuando la levantes el mar se va a abrir. Y entonces Moisés levantó su mano y guácatela, se abrió el mar. Y el pueblo vio y le dijo, Moisés, vamos, avancen, avancen. Y la gente empezó a caminar. Y obviamente van caminando y van viendo así. Como cuando vas a Washington y ves la estatua de Lincoln ahí, que está grandísima y tú dices, wow. Pero ella tiene mucho grafite en los pies. Qué tremendo. Estamos aquí. La iglesia ha estado por mucho tiempo, y aquellos que tienen rato conmigo van a saber qué me refiero con esto. Algunos de ustedes no lo van a captar. La iglesia ha estado mucho tiempo trabada en su arrested development o en su desarrollo atrofiado. La iglesia ha estado mucho tiempo trabada en su desarrollo atrofiado. Algún día se atrofió su desarrollo espiritual y se quedaron trabados en su mentalidad de víctima. Por eso es que la iglesia cristiana está llena de gente víctimas. Todo mundo se hace víctima. Las esposas se hacen víctimas. Los esposos se hacen víctimas. Los hijos se hacen víctimas. Amigos con otros se hacen víctimas. Pero la iglesia como cuerpo se ha hecho una víctima. Y hoy día estamos sufriendo la mano del anticristo. Vamos a sufrir la mano del anticristo, la mano de la bestia, la mano del dragón. ¡Ay! ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Ay! ¿Quién podrá defendernos? Es una víctima. Ya es tiempo que la iglesia salga de ese arrested development, de ese desarrollo atrofiado, y le digamos a la iglesia, go, vaya, avance, dé pasos. Hemos desatendido grandemente nuestro mandato de ser luz y sal para la tierra. Y estamos demasiado enfocados en nuestras necedades, en nuestras comodidades necias. Toda cosa que te trae placer, ¿qué es lo que te trae placer? Algunos de ustedes es una cosa, para otros es otra, para todos es algo. Y no estoy diciendo que eso Dios no lo apruebe, sencillamente estoy diciendo que lo buscamos tanto que nos convertimos en necios. Porque ¿a cuántos de ustedes le interesa la agenda de Dios? No me diga amén. Solo piense lo que estoy diciendo. ¿Cuánto le interesa la agenda de Dios? Si le interesa la agenda de Dios, ¿cómo es que usted no ha hecho que su iglesia local crezca y crezca y crezca? Porque no le interesa la agenda de Dios. Le interesa su agenda. Que su negocio crezca, que sus recursos crezcan, que su trabajo crezca, que sus cosas crezcan, que todo esto crezca. Pero it's all about you. Todo se trata del hombre y nada se trata de Dios. Pero no nada más es aquí, en todos lados es la misma historia. Iglesias a veces llenan los domingos y los miércoles. La gente no se presenta porque es día libre. Bueno, como un día me dijo una persona aquí,
que se enojó porque le reclamó, dime, ¿por qué tú nunca vienes los miércoles? Oh, yo pensé que los miércoles era opcional. Y dije, ¿opcional? ¿Y quién te dijo esa mentira? No, pues yo llevo 2 años bautizada, pues yo pensaba que era opcional. Ah, ok, o sea que, ok, I guess so. Sin embargo, Dios salvó a Israel. Y en el versículo 30 de Éxodo, lo dice de una forma interesante. El versículo 30 de 14 dice, aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. De esa misma manera que Dios salvó a Israel, nosotros tenemos que creer que Dios va a salvar a la iglesia de la mano del anticristo, de la mano del dragón y de la mano de las bestias, cualquier cosa que ellas sean. ¿Me estás siguiendo? Yendo hacia adelante, hermano, quiero decirte, yendo hacia adelante también aquellos que nos están sintonizando y nos van a sintonizar por este canal. Yendo hacia adelante, Israel, el pueblo de Israel será central en el conflicto final. La semana pasada, junio 4, se celebró el 53 aniversario de la Guerra de los 6 días, donde Israel recuperó la ciudad de Jerusalén después de miles de años de no haber pisado un pie ningún hebreo esa tierra. Y en el año 1966, junio 4, un grupo estratégico de soldados judíos y de pilotos judíos recuperaron la ciudad de Jerusalén en solo 6 días. Era imposible lo que ellos hicieron. Estaba ocupada por ejércitos extraños y eran los ejércitos que tenían mucho mejor capacidad que nadie. Tenían 400 aviones parqueados. Israel voló con 119 aviones. Destruyó casi todos los aviones de esta gente. Ellos perdieron 43. Y recuperaron Jerusalén como su capital. En aquellos momentos decía la gente que no pasarían 50 años y el fin del mundo estaría aquí. Y ya pasaron 53. Pero esa era parte de la profecía, porque el Mesías regresaría exactamente a Jerusalén. Y hoy día Jerusalén es parte de la nación de Israel. Es decir, no pierda de vista lo que pasa con Israel en estos próximos años. Porque Dios ha sido fiel, hermano, con el pueblo que primero hizo pacto con ellos. Ese es el problema de muchas posiciones escatológicas. Algunos han descartado a Israel, para nada sirve. Les dije que la iglesia de donde nosotros veníamos, a nosotros decíamos que nosotros éramos Israel ahora. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual. Lo que aplicaba a Israel, aplica a nosotros. Lo único malo es que era una iglesia de puros fregados. Ah, pero se sentían Israel. ¿Cuándo usted ha visto un judío fregado? Nunca. No hay tal cosa como que lo que aplica a Israel ahora aplica a la iglesia. No, son pueblos diferentes. Sin embargo, Dios ha sido fiel con su pueblo que primero hizo pacto con ellos. Dios ha sido fiel a las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerda de Génesis 12? Dios no se ha olvidado de las promesas de Abraham. Sí, pero pastor, Israel se ha portado muy mal con Dios. Israel mató a Cristo. ¿Y usted cree que Dios no sabe eso? Y si Dios lo sabe, ¿por qué no los desprecia? Como muchos han dicho hoy día, no, ya Israel está perdido, Dios no tiene nada que ver con ellos. Si eso fuera cierto, hermano, no serían tan importantes en el panorama mundial. Una nación tan pequeña y nadie se atreve a meterse con ellos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Dios fue fiel y ha sido fiel a las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Quién es más grande, Abraham o Cristo? Cristo. Capítulo 6 de Juan dice, y Jesús dijo estas palabras, todos los que me distes,
De ellos ninguno se perdió, ninguno se perdió. Quiere decir que la iglesia es más importante incluso en cierta manera que el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios fue fiel con Israel y con Abraham. De la misma manera, Dios seguirá siendo fiel a las promesas que Dios hizo a Cristo sobre su iglesia. Por lo tanto, tú y yo que somos la iglesia tenemos que estar seguros que yendo hacia adelante, hermano, tenemos que confiar en el Dios que ha sido fiel con Israel y ha sido fiel con su iglesia. Pastor, pero es que yo no veo, ahorita está todo tan torcido, veo la televisión y me deprimo. Pues apáguela, hermano. Yo no puedo ver la tele, hace rato la aprendí a las 5:30 para ver el noticiero, hermano, ay, mejor dejé de oír. Qué flojera, ya casi son 2 millones de COVID y ya son, qué tremendo. Hace 3 semanas eran 100,000 personas que murieron de COVID, ahorita van 116,000, va muy despacito el aumento. Pero lo hacen sonar como que es el fin del mundo. Sobre todo aquí a nivel local. Estamos. Dios juzgará la mucha corrupción interna que la nación de Israel ha tenido. De la misma manera que Dios va a juzgar la corrupción que existe en los Estados Unidos en el gobierno. Han querido derrocar en Israel al primer ministro Benjamín Netanyahu 3 veces. 3 veces han hecho elecciones de emergencia para tumbarlo. Y todo dice, perdió, se va, no más Netanyahu. Y ¡pum!, el pueblo lo elige otra vez. ¿Qué es eso? Una mano invisible asegurándose el hombre correcto para el tiempo correcto en la nación de Israel. ¿Cómo lo liga a Estados Unidos, pastor? Dios se asegura que la nación más poderosa del mundo, que comenzó bajo la bendición de Dios, se asegura al Señor que el hombre correcto para el tiempo correcto dirige los asuntos de esta nación. ¿Sí me sigue, hermano? Este no es el tiempo para andar eligiendo aquí al que le va a dar papeles a los mexicanos, porque créame, ninguno le va a dar papeles a los mexicanos. Ya 4 presidentes lo han prometido y ninguno lo hizo. No cree ese cuento, hermano. ¿Quiere papeles? Cásese con uno de este país. Punto. Yo estoy en el negocio de casar. Yo lo caso. $75 ahora. Voy a cobrar. ¿Es barato, hermano? ¿Es barato? ¿Es barato? ¿Cuánto pagaste tú por el advenio de tu boda? Un montón, 2,000 y pico de dólares. ¿Cuánto pagaste por esta? 0. Hello. ¿Sí? I'm just saying. Es broma, Christian, please, es broma. También Dios juzgará a las naciones cercanas a Israel que han querido despedazarlo y destruirlo. Irán, Siria, Palestina, Hezbollah, este grupo loco de Hezbollah. Dios va a juzgar a esta gente. Estamos aquí. Ahora, déjeme darle un pequeño giro a este tema. Estamos hablando empecé el domingo diciéndote que el fin pinta mucho más precioso de lo que tú puedes pensar. Incluso es mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. Pastor, pero no se mira que va a estar así. Mire cómo está todo tan difícil. Hermano, yo soy el primero en decírtelo. Se ve totalmente imposible. Totalmente imposible. Sin embargo, no podemos juzgar por lo que se ve. Tenemos que juzgar por lo que sabemos. Tú no ves el aire y sabes que el aire está entre nosotros. Igualmente, tienes que juzgar por el Dios que ha hecho promesas y el de las promesas está entre nosotros. Y aquí voy a cambiar un poquito al tema de China. Dios ha escuchado el clamor de la iglesia china. Usted sabe que yo soy anti-chino, usted sabe. A mí no me gusta la comida china, a mí no me gusta la tienda del dólar, a mí no me gustan las cosas chinas. Punto, a mí no me gusta eso. A usted le gusta, está bien, a mi esposa le gusta, a mí no. ¿Usted tiene problemas con la gente china? Sí, sí los tengo, pero no se lo voy a contar ahorita. Sin embargo, yo mismo he sido confrontado con esto y ha cambiado mi panorama porque tiene mucho sentido. El Partido Comunista Chino, en ese país de China, controla
los 7 segmentos sociales importantes. ¿Cuáles son los 7 segmentos? O los 7 colores que hemos hablado aquí por mucho tiempo. El gobierno, la educación, la media, arte, economía, religión, la familia. El gobierno chino, el Partido Comunista Chino, el PCC, ellos controlan los 7 segmentos de la sociedad china. No es Dios, es China. Dios ha querido controlarlos, pero es China lo que lo gobierna. Y rumores existen abundantes en la internet, en las famosas teorías de conspiración, donde dicen que los chinos le han puesto precio a la cabeza del presidente Trump y a esta nación. Hay precio sobre esta nación para destruirla. Si no me lo cree, ¿usted cree que esas manifestaciones de Black Lives Matter están siendo pagadas por ellos mismos? Hermanos, si les parquean paletas o skits de ladrillos de un mismo color, de un mismo manufacturador, y en cada ciudad usan los mismos ladrillos, ¿quién caramba los ordenó? Traen las mismas máscaras, las mismas camisetas y las mismas pancartas y dicen las mismas tonterías y hacen la misma destrucción. Muchos han dicho que también China está detrás de eso. El punto es, habrá consecuencias para la nación oriental por haber atentado y por estar atentando contra esta nación. Habrá consecuencias. Ahora voy a leer algunas cosas de profetas que han escrito. Yo solo recapitulé varias cosas, las puse juntas. El Partido Comunista Chino, ha dicho, queriendo minimizar, que calculan que el número de creyentes en la China no llega ni siquiera a 100 millones, queriendo minimizarlo. Pero todos sabemos que ese número es falso. Por ejemplo, Hong Kong está cundido de creyentes y ellos no cuentan Hong Kong todavía. Ese número es falso porque en ese número estadístico no cuentan los menores de 18 años. Porque tú a los 18 años legalmente eres considerado apto para muchas cosas, entre ellos elegir tu propia religión. Así que si tienes menos, no cuenta. Y tampoco cuentan el número de la iglesia de Underground Church. ¿Cómo se diría la iglesia Underground? La iglesia subterránea china, la iglesia escondida, no cuenta tampoco. En el año 2006, el director nacional de asuntos religiosos en la China expresó en una universidad en Pekín, detrás de puertas cerradas con micrófono apagado, él expresó que en el año 2006, que la población de evangélica en ese momento era de 110 millones, sin contar los católicos. Tomando en cuenta el porcentaje de crecimiento económico que ha experimentado la China, hoy pondría ese número de 110 millones de creyentes en Cristo, pondría ese número en 230 millones de creyentes. Ahora, si le agregas a ese número el número de 50 millones de cristianos en la China, 250 millones. Ahora, de esto ser así, la nación china sería el país con más cristianos en el mundo. Digo estas cosas porque la India había tenido un auge muy grande hace unos años. Y ustedes saben, a través de los que conocen, que muchos me han hecho burla a mí, que por qué no quiero ir a la India, me han invitado a la India y me puchan siempre a la India y que vamos a la India. Y yo no voy a la India, pero ni pagado. Hoy menos, porque la India ha cambiado sus leyes hoy, donde ser pastor es peligroso. Hoy se están metiendo en las iglesias las autoridades y se llevan los pastores presos y la gente que se ponga picuda. Así que la India está perdiendo el auge y hoy el mundo está volteando al monstruo chino que ha crecido en la iglesia como nunca nadie lo esperaba. Y el clamor de la iglesia china se escucha en todo el planeta y ahí le va, también se escucha en el cielo. El clamor de la iglesia china también se escucha en el cielo. Oh hermano, viene un gran día de liberación para esa nación. Yo mismo no he sido muy interesado en esa nación, pero te puedo decir algo. Hoy entiendo que Dios no se equivoca. Y entre más oscuridad hay
Acuérdense, un día fue Rusia, y Rusia ¿qué? Se cayó y se abrió. Y hoy hay libertades en Rusia. Hoy día es China. Pero viene un día de gran liberación para la iglesia de Cristo en China. ¿Lo está viendo? Y si viene un día de gran liberación para la iglesia de Cristo en China, ¿por qué pensamos que la iglesia de Cristo en Estados Unidos o América Latina o todo el continente americano o Europa no recibirá el beneficio de esa misma liberación de la iglesia china? ¿Lo está viendo, hermano? ¿Y saben por qué viene un día de gran liberación para la iglesia china? Porque Dios ha escuchado su clamor. ¿Dios ha escuchado qué? Es decir, la iglesia en todo el mundo tiene que clamar. El problema es que las iglesias no están clamando, están yendo a la iglesia. Están pidiendo que la iglesia ore, están pidiendo que la iglesia les enseñe. Y hoy todo se trata de seminarios, cementerios y toda clase de técnicas humanas para darte una vida más correcta y más saludable. Sin embargo, estamos perdiendo de vista el mandato global de Cristo para la iglesia, y es alcanzar las regiones importantes de la sociedad para desde ahí movilizar la mano de Dios y hacer que la sociedad brille para el Señor, torcer los planes del enemigo, torcer los planes de la bestia, torcer los planes del anticristo. De alguna manera, si pueden ser torcidos a través de elementos, hijos del reino, colocados en diferentes posiciones. En los últimos meses, el presidente Xi de la China ha incrementado las restricciones para los cultos religiosos. En este tiempo de la pandemia, sin que se diera cuenta la gente china y el mundo entero que estaba tan sumergido en COVID, 7,000 edificios destruyeron que pertenecían a iglesias. 7,000. ¿Me sigue? En febrero 1 de este año, el presidente firmó 41 nuevas restricciones para abrir una iglesia en China. Esa es oficialmente una iglesia perseguida. Pero nadie sabe el grado de persecución, nadie sabe lo que les pasa. ¿Sabe por qué? Porque la información está bloqueada, nadie lo puede saber, nadie tiene que saberlo. Así como nadie sabe realmente qué pasó con el COVID en China, que nada más se les murieron 80,000 personas. Nadie sabe cómo es posible que eso pasó. Todos sabemos que es mentira, pero no puede tener acceso nadie a la información correcta. Tampoco sabemos lo que la iglesia china es, cómo la persiguen oficialmente. Johnny Enlow, ¿se acuerdan de Johnny Enlow? Él tuvo una visión sobre el país de China. Y en esa visión Johnny decía, y yo veía al presidente Xi poking la nariz de Dios, estaba picando la nariz a Dios con su dedito. Y le decía, ¿viste mis 41 restricciones que puse? Y le picaba la nariz a Dios. En esa visión. Y Johnny dijo que se puede oír el clamor desde el cielo, decirle al presidente Xi, let my people go, deja salir a mi pueblo. Si no lo haces, otra vez la historia de Faraón, habrá consecuencias para la nación y para ti por haber ignorado la orden de Dios. ¿Sabes? Yo quiero decirte, hermano, que algunos de ustedes tienen familiares que no son creyentes. Muchos de ustedes todavía no están seguros si son creyentes o no. Pero yo te voy a decir una cosa, hay grandes consecuencias para aquellos que ignoran los mandatos de Dios. Hay grandes consecuencias para aquellos que ignoran las órdenes de Dios. Yo no te digo esto porque no tengo pesar por ningún familiar, yo tengo pesar por familiares. Que yo sé que a menos que cambien sus maneras, su destino es el infierno. Y ahí involucra hijos, padres, hermanos, primos, familiares, abuelos, amigos. Mucha gente que tú tienes está directito, y yo también, directitos al infierno. Y tú lo único que haces es decirles que vas a una iglesia. Pero no tienes el peso de impedirles que no acaben en el infierno, porque sencillamente hemos nosotros también desobedecido muchos de los mandatos de Dios. Yo quiero decirte, hermano, Dios juzga naciones,
Dios juzga países, Dios juzga estados, Dios juzga iglesias, Dios juzga pastores, Dios juzga familias, individuos que deciden ir contrario a lo que Dios ha mandado y eligen sus propios caminos. Si yo fuera tú, yo tendría más temor por mis seres amados que hoy son rebeldes, que son anticristo. ¿Cómo que anticristo, pastor? No, que eso está para la bestia y que el anticristo que no. Mire, todo el que es contrario a Cristo opera en el espíritu del anticristo. No dije que es el anticristo, esa es otra cosa. Opera en el espíritu del anticristo, que es rebelión. Y hay un precio, hay una consecuencia. No piense que eso es así nada más. Se ha escuchado el clamor en el cielo y se puede escuchar también hoy el cielo clamando a presidente Xi, let my people go. Habrá consecuencias. No sé si tú lo puedes oír, pero es claro. El Partido Comunista China está a punto de celebrar 70 años de dictadura, que comenzó con el gobierno de Mao Zedong en los, creo que 40 por ahí. Sin embargo, muchos profetas, entre ellos Yang Enlil, están diciendo que el Partido Comunista Chino no va a llegar a 75 años de dictadura. No va a llegar. Y esto te va a sorprender. Se sabe que existe alrededor de unos 30 millones. ¿Cuántos millones? Millones de cristianos verdaderos, brillantes, excepcionales, dentro del Partido Comunista Chino. ¿Y qué hacen ahí, pastor? Trabajando para el diablo. Una vez alguien dijo que estaba ministrando en China y estaba ministrando a los líderes del Partido Comunista que eran creyentes y les estaba ministrando y escuchó una conversación de un grupo de ellos decir, si todos los que somos cristianos verdaderos nos saliéramos del Partido Comunista China y nos vamos al exilio, se acaba el Partido Comunista. De ese pelo. Y pastor, ¿y qué hacen esos hombres ahí? En esa misma visión Dios le mostró a Yang Enlil que Dios tiene a miles y miles de esos millones en puestos de liderazgo importantes. Y la razón por la que están en puestos de liderazgo importantes es que la luz de Dios y el favor de Dios los ha puesto ahí. ¿No les dije que el director de asuntos religiosos en el 2006 era un creyente? El director nacional del Partido Comunista Chino de asuntos religiosos era un creyente. Y Dios tiene miles de hombres como él en el partido operando posiciones sumamente importantes. Y están ahí porque alumbran, es como el tipo Daniel, ellos son Danieles, son Josés en cautiverio, ellos están cautivos pero brillan, sus vidas brillan de tal forma que Dios los tiene colocados en todos los segmentos sociales, los 7 segmentos sociales importantes, ahí están. Y Dios los tiene ahí, escuche esto, como células dormidas, aguardando las órdenes del comandante supremo. ¿Se acuerda cuando Al-Qaeda vino, hizo estragos aquí en el septiembre 11? Aquí había células de Al-Qaeda por muchos años entrenando y nadie sabía. Y cuando se dio la orden, desde donde se dio la orden, ¿qué pasó? Septiembre 11 se generó y todo el mundo se enteró. Igualmente, Dios tiene muchas células de hijos del reino que brillan, que están listos, solo esperan recibir las órdenes del comandante supremo. Por eso te digo que habrá y viene un día de gran liberación para la iglesia china. Y yo tengo que creerlo, tú tienes que creerlo, hermano, porque de no creer este panorama, entonces voy a creer el tonto panorama que está allá afuera. Un panorama donde todo se trata de noticias, se trata de revoltoso, se trata de tontera y media. Y encima de eso, un día COVID sí, un día COVID no. Ayer no importaba, hoy otra vez importa. Y entonces ya uno no sabe qué onda. Están hablando de un segundo impeachment al presidente por su mal manejo del COVID. Haga usted el favor.
que vamos a darle al pueblo americano $2,000 por mes. Y la mexicanada está aplaudiendo, yes, yes, yes. ¿Cómo que darnos $2,000 por mes? ¿Por qué te pasa, zángano? Ponte a trabajar. Ah, no, trabajar, que trabajen los flojos. Todos los días hay noticias así, hermano. Pero ahí te va. Dios liberó al pueblo de Israel del faraón y dejó un precedente que nunca antes se ha repetido. De la misma manera, Dios planea liberar a la iglesia que tiene guardada en China del faraón chino. Hermano, si esos eventos se despliegan frente a nosotros, no hay otra explicación que el Dios que dio el mandato de operar en los 7 segmentos sociales está operando como Él dio el mandato. Y tú y yo, o we get with the plan, o nos metemos con el plan, o estamos fuera del plan. O te metes con la jugada o estás fuera de la jugada. Esa es decisión tuya, hermano. Pero mucha gente va a tener que decidir si va a seguir jugando a la iglesita o si realmente va a ser la iglesia. Porque muchos juegan a la iglesita, por eso van, por eso no van, por eso dan, por eso no dan, por eso sirven, por eso dejan de servir, por eso se cambian a 20 iglesias en 2 años. Yo me sorprendo cómo muchos de ustedes encuentran gente que estuvo en la iglesia y yo jamás me encuentro a nadie. Y ustedes se encuentran a todos. Y yo digo, caramba, pero ¿cómo yo nunca me encuentro a nadie? Yo te hago esa pregunta para que la analices. Yo jamás me encuentro a nadie. Y seguido encuentro que todos se encuentran con gente que estuvo aquí. Pero esa gente que estuvo aquí, estuvo allá, estuvo allá, estuvo allá, estuvo allá. Y mañana va a estar allá, allá, allá. ¿Qué están haciendo? Jugando a la iglesita, hermano. Yo te quiero animar a que dejemos de jugar si estás jugando. Pero si no lo estás haciendo, entonces captemos la visión que Dios tiene para este tiempo, que es seria, seria de verdad, hermanos. ¿Estamos? Hay 5 verdades rápidamente que te voy a compartir. El tiempo se me fue encima ya. 5 verdades para recordar, yendo hacia adelante en este tiempo del fin que hemos estado hablando. 5 verdades a recordar. No olvides esto, hermano. Los planes que dice Jeremías 29, los planes de bondad que Dios tiene para ti. Los planes de bien y no de calamidad que Dios tiene para ti. Acerca de tu futuro, Dios aún lo sigue hablando, hermano. No pienses que COVID desactivó los planes que Dios tiene acerca de ti y de mí. Los planes que yo tengo de vosotros no han cambiado, dice el Señor. Así que son 5 verdades a recordar. La primera es esa, los planes de Dios no han cambiado. Segundo, este no es el fin del mundo, solamente es el fin de esta era y el comienzo de una nueva era. Eso es lo que es. Tercero, este es el fin de muchas generaciones de maldad perversas que han estado gobernando en lugares encumbrados y tienen que ser sacadas de esos lugares encumbrados para que a esos lugares encumbrados, te pregunto, ¿entren quién? Los hijos del reino, los hijos de Dios, los hijos que vendrán a ser la diferencia en el último tiempo de la historia. Pero hay que derribar a estas generaciones malvadas y perversas que han gobernado por mucho tiempo. Ayer, por ejemplo, fíjate, antier en la noche, ¿qué dijo hoy? Miércoles, el lunes, CNN dijo algo maravilloso. Dijo, Colin Powell no va a votar por Trump. Y el presidente Bush tampoco votará por Trump. Hablando de generaciones perversas que gobiernan en lugares encumbrados. El martes Colin Powell lo confirmó, yo no voy a votar por Trump. Pero el presidente Bush dijo, lo que CNN dijo, lo que tal persona dijo en ese programa es totalmente falso. Yo ni nunca lo dije, yo ni siquiera sé por quién voy a votar, pero eso es falso. ¿Adivina qué? ¿Tú te enteraste de eso? ¿Por qué no te enteraste? ¿Por qué no lo están repitiendo? Porque los torcieron en su mentira. Y eso pasa todos los días, a cada rato, y la gente no se da cuenta. La gente sigue ciega creyendo que lo que ven en televisión. Ayer me fui a cortar el pelo con las muchachas que me han cortado el pelo. Bueno, no son muchachas, son de mi misma edad, nada más que ya se ven
más muchachas que yo, para ser generoso. Con las mismas que me he cortado por 18 años quizás. Y me reciben y entonces luego agresivamente me dicen, no puedes entrar, la máscara. ¿Qué? ¿La máscara de quién? Y digo, no, yo no uso máscara, pues yo te doy una, pues no me la... Y ahí empezamos a discutir. Y digo, mira nada más, así me recibe. Pero lo que me sorprendió esta es que con la que más me llevo yo, me recibió con su mascarita bien chula, ¿verdad? Y encima traía una de esas cosas de cirujano, de plástico. Y yo dije dentro de mi, madre mía, esta sí que tiene, y le pregunté, ¿tú tienes miedo? Ay, manito, es que está tan fea la cosa, uno ya no sabe. O sea, por lo que sea, y sus guantitos bien chulos, y digo, uy, pero, ¿qué te pasa? Le digo, yo no me la voy a poner. Pues no te la, mira, nada más hazte que te la pones para que la cámara vea y luego te la quitas allá. Me dice, ok. Y me la dejé para que no dijera nada. Entonces, como me está cortando el pelo, me la quita ella para poder cortarme las patillas. Le digo, ya ves lo ridículo de tu miedo. Tú me quitas la máscara, pero tú traes máscara y cobertor. Pero es que tanto que dicen en las noticias y que los miles de muertos en Nueva York y que los camiones de muertos, ya uno no sabe qué creer. Y digo, pues deja de ver televisión. Le quise decir mensa, pero no le dije. Deja de ver televisión. Ay, pues uno no sabe ni qué creer. Me dice, pues que Diosito nos ayude. Dije yo, esta está más perdida que un perdido de Tlatelolco. Solo los chilangos saben a qué me refiero, creo. Estamos. Número 4. Todos los escenarios y posiciones acerca del tiempo del fin que vimos y que algunos no vimos, hermanos, no son para nuestro tiempo ya. Así que vive tu vida, planea tu vida, ajusta tus planes quizás para 100 años, pero vive cada día como que ese es tu último día, hermano. Porque sabes, no sabemos cuándo esto va a pasar, no sabemos cuándo tú vas a morir. Hay mucha gente miedosamente llorando que no quiere que se le muera a su familiar, que el hijo, que la hija, que el marido, que lo esto, que lo otro. Pero no aprovechan el tiempo que tienen con el hijo, con la hija, con el marido, con la esposa. Viven miedosos que se les mueran, pero no viven disfrutando mientras lo tienen. Así que estas posiciones que hemos visto hasta aquí y las que no vimos, créame, no son para nuestro tiempo. Número 5. No escuches ninguna voz que te instale miedo, que borre de ti la esperanza y las posibilidades ilimitadas que existen en Dios. Y esas voces significan familiares, amigos, conocidos, trabajos, iglesias pueden ser también, predicadores favoritos. Por favor, las noticias y los noticieros, hermano, cámbiale. Cada vez descubro nuevos noticieros mejores que los que hoy pasan en televisión. Y así es como me entero de las noticias del mundo. Pero nadie se entera porque todo lo que pasa en las noticias se gira en torno a dos cosas ahorita. Las revueltas de los negritos y COVID. Y lo malo que el presidente hace. Eso es todo lo que las noticias en Estados Unidos ponen. ¿Te has dado cuenta? Cuando estábamos mi esposa y yo en Europa hace 3 meses, en marzo, ¿se acuerdan? Yo puse la televisión americana, la poquita que podíamos ver, y sabe, era increíble las noticias que veíamos en Europa de Estados Unidos. No eran las que se ven aquí, eran más positivas, más alentadoras, como que queremos impresionar a Europa. Y aquí en Estados Unidos nos estamos haciendo pedazos unos con otros. Pero yo no escuchaba las noticias que llegué aquí después a escuchar. No es la misma noticia. ¿Estás siguiendo? Para terminar te digo, estamos viviendo en los tiempos más emocionantes que la iglesia algún día ha vivido. Y hermano, aunque se ve difícil, yo te quiero decir, usa de tu fe para creer que aunque se vea difícil, Dios sigue teniendo la última palabra. Hace rato yo estaba orando aquí sola y yo decía, Señor, tú sigues teniendo la última palabra. Y tus planes no han cambiado porque la OMC o porque las Naciones Unidas o porque el doctor Fauci o porque Nancy Pelosi o el Partido Demócrata quieran hacer sus tonterías. Tú no has cambiado, tú sigues en el trono. Lo único que Dios está permitiendo es que se manifieste el hijo de iniquidad, que se manifieste la iniquidad del hombre. Esto que estamos viendo, hermano, es la manifestación profunda de lo que es la iniquidad del hombre.
Y nosotros que somos medios puritanos aquí, que somos persinaditos y que no hacemos nada malo, mire esos ejemplos solamente para reflejarse que mucho de esa iniquidad también quizás puede estar en nosotros, en diferentes formas. Quizás nosotros no hacemos revueltas y no hacemos todo ese show que ellos hacen, pero hay algo que tenemos que lidiar con, quizás nosotros mismos. Pero esto es lo que está pasando. Dios está permitiendo que se manifieste la iniquidad del hijo de iniquidad. Y tiene que cambiar esto, hermano, para la gloria de Dios, para que Dios se lleve la gloria. No puede ser que el diablo se lleve la última palabra y se lleve la victoria y la iglesia diga: Señor, ven por nosotros, ráptanos, llévame Cristo a las mansiones celestiales, ya estoy listo, Señor. Solo porque aquí no la están haciendo, que esa es la razón por qué tanta gente en América Latina está deseosa de que sean raptados, porque, o en México también y también aquí en Estados Unidos. Yo le comentaba el otro día a mis hermanos de Argentina. No fue Argentina, fue a los, no sé ni quién fue ya. Yo les decía, quizás muchos no lo pueden creer, pero en Estados Unidos hay gente pobre, tan pobre que da vergüenza que vivan en Estados Unidos. Porque la gente que vive en América Latina esperan que la gente que vive aquí viven diferente, pero no saben que hay más pobres aquí que muchos de ellos allá. Eso, hermano, es totalmente contrario al plan de Dios para todos nosotros, viviendo donde vivimos. Si yo fuera tú, yo averiguaría qué maldición operativa hay en mi vida que me tiene en esta condición. Porque la abundancia y la prosperidad es un derecho de hijos. Es un derecho de hijos. Oliver nació, hijo de Kevin y Wendy, él tiene derechos a cosas. Él tiene derecho a cosas. Sus padres le tienen que dar cosas porque lo aman y le dan. Y si no, el abuelo también y la abuela, y si no, los tíos. Pero tiene derechos porque nació con sus padres. ¿Sí me sigue? Él tiene derecho al alimento, a la ropa, al cuidado, al amor, al buen cuidado, al apapacho, a que se le engorden los cachetes, se le engorden las piernitas. Él tiene derecho a la abundancia por ser hijo de sus padres. ¿Por qué pensamos que con Dios es diferente? Estoy pegándole, hermano, a una raíz fuerte diabólica que conmigo no se mete. Por eso puedo hablar con autoridad y no se puede acercar. Pero te lo estoy diciendo para que te cautive y de alguna manera te motive. Yendo hacia adelante, cada crisis, cada noticia, cada pensamiento, cada virus, donde Dios no esté en medio, te digo algo, viene del diablo, recházalo. Sobre todo, si se trata acerca del tiempo del fin, no lo creas. ¿Por qué yo soy tan anti-COVID, tan anti-coronavirus? Porque ese tipo de pensamiento, de noticia, de crisis, de virus, ahí no está Dios en medio. Por lo tanto, está el diablo en medio. Todos aquellos que han abrazado esta tontería no se han dado cuenta que han abrazado el mismo diablo. Y ahí tú tienes familiares también. Han abrazado la persona del diablo. Y hoy día tú y yo tenemos que tomar decisiones. Yo he tomado hace muchos años decisiones. Yo no voy a tener relación nunca con alguien que no camine en las cosas que yo camine, aunque se apellide como yo. Y no piense que no me ha costado esta posición, me ha costado mucho. En las noticias que oyes, si Dios no está en el panorama, hermano, el diablo está en medio. Tenga cuidado, déjame te lo repito. Cada crisis, cada noticia, cada pensamiento, cada virus, donde Dios no está en medio, el diablo está en medio. No lo crea, sobre todo si se trata acerca del tiempo del fin. Y para terminar te digo esta última frase. Pensar así, pensar que Dios tiene la última palabra, pensar que no puede acabar esto con una tremenda huida de emergencia porque la iglesia fracasó en su mandato
de ser luz y sal para esta tierra. Pensar que no va a acabar así, pensar que Dios va a hacer que de alguna manera el reino de la luz tome control, como debió haber hecho hace mucho tiempo, de los asuntos de este mundo, y por fin un día la gloria de Dios llene toda la tierra. Pensar así te disparará a un futuro que es mejor de lo que tú esperaste. Pero mejor aún, un futuro que será mejor de lo que te puedes imaginar. Es tu decisión qué vas a creer acerca del fin. Yo te expuse un poquito algunas tonterías teológicas quizás. Lo digo con ese tono sarcástico. Tonterías teológicas. Pero también te quise exponer en el domingo y este día a lo que la palabra realmente dice en general de lo que debe ser el fin. Tú decides. Pero mi deseo, hermano querido, es que tú puedas entender que no puede ser el diablo con la última palabra. Es Dios. Y Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Póngase de pie en esta noche. Vamos a terminar. Te damos muchas gracias, Padre, en esta noche por tu gracia sobre nosotros. Te damos gracias porque nos has llamado escogidos, tu pueblo selecto. Te damos gracias, Señor, porque nos elegiste entre muchos para venir a conocer estas verdades eternas y experimentar las virtudes de tu presencia. Gracias, Padre, porque tú tienes planes para nosotros como iglesia y para tu iglesia en todo el mundo de bienestar y no de calamidad. Es verdad que habrá situaciones muy difíciles que yendo hacia adelante la iglesia tendrá que soportar. Es verdad que quizás muchos van a morir, es verdad que muchos van a sufrir, es verdad que muchas tragedias vamos a ver, como estamos hoy enterados de lo que pasa en la iglesia en China, es verdad. Pero es verdad, Señor, también que al final toda célula secreta que tú tienes guardada en países como la China, como Rusia, como India, los mismos Estados Unidos, ese swamp, ese pantano de lo que es Washington, D.C., ese pantano que es Hollywood today. Padre, tú tienes mucha gente ahí esperando solo la orden final para que el reino, Padre, invada. Y estamos creyendo ese panorama, estamos creyendo esa narrativa, estamos creyendo una narrativa donde Dios gana, donde la iglesia gana, donde la iglesia brilla, donde la iglesia se purifica, una iglesia sin mancha, una iglesia que ha vencido y no una iglesia que ha perdido, no una iglesia derrotada, sino una iglesia en victoria. Y Padre, queremos ser parte de esa iglesia en victoria. Esa iglesia está, como dice el libro de Apocalipsis, viene de toda nación, tribu y lengua. No se puede contar por la multitud que son. Esa es la iglesia que tú vienes a buscar. Y a esa iglesia nosotros queremos pertenecer. Yo te doy gracias, Padre, porque nos invitas a una vida más superior, una vida más ancha, una vida más grande. Y porque nos permites, Padre, también visualizar lo que está aquí, que es absolutamente temporal. Elegimos lo eterno por lo temporal. Te damos las gracias en esta noche por los que están aquí, por los que están oyendo en internet y por los muchos más que oirán después de este video. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Amén.